Tema: destinos migratorios de ecuatorianos en el tiempo. De acuerdo a los movimientos migratorios internacionales de ecuatorianos a principios del siglo XX, de acuerdo a las relaciones comerciales con Estados Unidos, existen diferentes causas, por ejemplo, la creciente producción de los Panama Hat, además las crisis económicas mundiales producidas por la Primera Guerra Mundial entre los años de 1939 y 1945. Además, las estampidas migratorias desde los Estados Unidos posteriormente a España, Italia y otros países. Entre la década de los 80 y 90 había alrededor de 47.000 ecuatorianos, aunque se desconoce que no puede hablar de un número exacto que determine las cifras establecidas. Un punto importante fue debido a cumplir con los requisitos para entrar a Estados Unidos al momento de intentar migrar. Retomando el destino a otro país, este país sería España, los cuales no necesitaban visa para entrar a este país, y este país cuenta con una cifra de 200.000 ecuatorianos habitados en las ciudades españolas de Madrid, Murcia y Barcelona. Estos actos de migración se dio principalmente por la oferta laboral y doméstica. En Estados Unidos, los ecuatorianos habitaban en Miami, Los Ángeles y Chicago. Sin embargo, después del 2000, la población ecuatoriana se concentró aún más en Nueva York, en Nueva Jersey y Connecticut, de acuerdo a la aparición de nuevos nichos laborales. Esta población laboral permitió el desarrollo en la industria de la construcción por la gran cantidad de migrantes, no solo únicamente del Ecuador, sino de otros países de Latinoamérica. Después de España y Estados Unidos, Italia sería el tercer destino de migración ecuatoriana más poblado. Finalmente, desde a mediados del siglo XX y hasta la década de los 90, los hombres migraban más que las mujeres. En el año de 1995 y para 1999 las cantidades entre ambos sexos fueron similares. Causas de la migración internacional de ecuatorianos. Los grandes motivos para el movimiento migratorio de ecuatorianos han sido económicos, sociales y familiares. La idea de salir del país con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de uno mismo y los miembros que conforman la familia ha sido el elemento común en los cientos de miles de ecuatorianos que salieron del país en estos últimos años. Una de las principales causas que motivaron a los ecuatorianos a migrar en los años 90 fueron la caída económica de los sombreros de paja toquilla o también conocidos como los Panama Hats. Varios compatriotas se vieron en la necesidad de migrar a países como Italia, España y Estados Unidos, con el único propósito de mejorar la estabilidad económica de sus familias. También como otra causa principal fue la crisis financiera que incluyó una alza en los costos básicos, el desempleo, así adoptando la dolarización de la economía del país. Efectos de la migración internacional de ecuatorianos. Como primer apartado tenemos el impacto en las familias. Dentro del texto de la migración ecuatoriana encontramos citados a Borrero y Vega, en donde nos dicen que las diferentes formas de migración entrañan cambios sociales para la población afectada, producen modificaciones estructurales en la familia, los hijos y la mujer. De esto es lo que abarca el punto a tratar. Entonces, podemos decir que el perfil de los migrantes, tanto hombres como mujeres, apuntaban trabajos distintos al migrar. Principalmente los varones se centraban en la construcción y las mujeres en la limpieza. Esto ha generado muchas oportunidades de trabajo para los ecuatorianos que han migrado. Sin embargo, con el pasar de los tiempos y ya en la actualidad, ahora los trabajos se han visto diversificados por el género, es decir, en las construcciones también ya se pueden ver a mujeres y en los empleos de limpieza ya también se ven a hombres.
Entonces, estos nichos laborales eran diferentes, hicieron posibles que los ecuatorianos salieran del país con el objetivo de mejorar la situación económica y las de sus familias. Por otro lado, la mujer también se vuelve el sostén del hogar, haciendo referencia a la mujer que se queda en el país de origen, en este caso sería Ecuador, se vuelve sostén del hogar. ¿Por qué? Porque a veces los migrantes se van con deudas y mientras pagan las deudas que dejan aquí, no les alcanza todavía como para darse una vida relajada, entre comillas. Entonces, la mujer que queda aquí también tiene que trabajar para buscar el sustento de su hogar. Sin embargo, también tiene que cuidar de sus hijos, entonces tiene que llevar un sustento económico y también un sustento emocional, por así decirlo, acompañar a sus hijos en su crianza. También la migración tiene un impacto en los hijos porque muchas veces se habla de que los hijos de migrantes son discriminados por por los que quedan aquí, entonces por el resto de personas, por la sociedad, son vistos de una manera, ¿cómo se podría decir? Una manera despectiva, pues señalan un cambio en la dinámica de las familias y en la discriminación social de los hijos, siendo esto la mayoría provenientes de sectores rurales o marginados. Eso quiere decir que más que todo hacen una discriminación diciendo que vienen de zonas rurales que no pertenecen, digamos, a cierta clase. Estaríamos hablando de un clasismo. También el impacto en las familias se da con unas modificaciones estructurales, rupturas de lazos familiares y deterioro de las relaciones familiares. Esto hace énfasis en que las modificaciones de las estructuras familiares se rompen, ya que cuando migra el padre, digamos así, se queda aquí la madre con los hijos. Entonces, eso hace que los hijos no se críen con cierto afecto hacia el padre, ya que no está presente. Sin embargo, a pesar de que hay llamadas, videollamadas ahora con la tecnología, sigue sin haber esa generación de lazos familiares. Entonces, por eso se habla de una ruptura de lazos familiares. También el deterioro de las relaciones familiares es porque cuando se está lejos, el simple hecho de una llamada no completa las necesidades emocionales que necesita una persona, en este caso el hijo de su padre que está en otro país. Por eso es que cuando ya retornan a su país de origen, no reciben lo que ellos esperan al regresar, que sería afecto, cariño, emoción, sino por el contrario es como estar conviviendo con un desconocido, no se tiene esa confianza, se podría llegar a marginar dentro de la misma familia y todo esto es consecuencias de migrar. Otro efecto de la migración internacional de ecuatorianos son las remesas. Las remesas tienen un impacto directo con la economía del país de origen del migrante. Pero primero es necesario saber qué es una remesa. Una remesa es el dinero que una persona envía a otra, generalmente a través de un servicio de transferencia de dinero o un banco. En este caso, la persona que envía el dinero es el migrante y la persona que recibe el dinero es la familia que reside en su país de origen. Ahora que hemos visto lo que significa una remesa, podemos pasar al tema de su impacto económico en el Ecuador. Las remesas tienen un impacto en la dinámica macroeconómica y microeconómica. En lo que es la dinámica macroeconómica, las remesas influyen en el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, PIB, mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos por un país. Por lo tanto, las remesas pueden contribuir al crecimiento económico y estabilizar la situación financiera del país. En cuanto a lo microeconómico, se refiere al impacto que tienen las remesas con las condiciones de vida de las familias receptoras, de quienes reciben el dinero, pues estas familias pueden utilizar para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación. Además, las remesas que ellos reciben pueden influir en la inversión y el emprendimiento a nivel local, lo que también favorece al país. Ahora podemos hablar de la magnitud del flujo de las remesas. En el 2003 representó el 6% del Producto Interno Bruto. En el 2022
se representó con el 3,87% y en el 2023 con un 4,4%. Estos porcentajes nos dan a ver que si bien las remesas pueden ser un pilar, una base económica, también hay que tener en cuenta que estas no son estables. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente subtema, donde se señala dos importantes impactos que tienen estas remesas. Como primera, tenemos la disminución de la inserción laboral, que se refiere a la reducción de la cantidad de personas que logran encontrar y mantener un empleo. Este fenómeno puede tener importantes implicaciones para la sociedad, ya que la falta de oportunidades laborales puede llevar a problemas económicos, sociales y personales. Aquellas personas que se ven afectadas la disminución de la inserción laboral pueden llegar a pensar en salir del país, como también si es que tienen familiares que están en otro país, pueden llegar a depender económicamente de ellos. Esto también da paso, que es la disminución del esfuerzo laboral, que esto trata sobre la cantidad y la calidad del esfuerzo que se da en el trabajo o que los trabajadores están dispuestos a dedicar en sus labores. Podría estar vinculada ya sea que la persona no se siente bien en el lugar que trabaja, tiene mucho estrés o no le gusta el trabajo que tiene, pero también podría estar asociado con el hecho de que depende económicamente de un familiar migrante que envía su dinero, que envía remesas, que sería un efecto negativo en cuanto a los familiares de aquellos migrantes, puesto que hay que tener en cuenta que los que se encuentran en otro país sufrieron en el transcurso del camino y también sufren en el país que se encuentran, puesto que para poder mantener a una familia o algún familiar, la persona necesita a veces tener más de un empleo, dedicar muchas horas de trabajo para conseguir el dinero necesario, no solo para sobrevivir él, sino también para apoyar a su familia. Esto nos lleva a pensar sobre el papel estabilizador de las remesas. Si bien las remesas ayudan al crecimiento económico, tanto para las familias ecuatorianas como para el país en sí, hay que tener en cuenta que estas no son estables. Como pueden contribuir, puede llegar un momento en que no lo hagan. Esto nos lleva a pensar y reflexionar que las remesas no solo son números en un informe económico, sino que tienen unas historias humanas detrás de aquel dinero que llega. Es decir, que debemos pensar más en también el bienestar de la otra persona, porque conseguir dinero en otro país también requiere de sacrificios. El ser dependientes de eso exige a la otra persona a esclavizarse en otro país y sobreexplotarse en lo que es la zona laboral. El panorama actual de la migración en el Ecuador. ¿Sabías que la crisis financiera de los finales del 1999 y principios del 2000, el flujo migratorio de ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa disminuyó debido a los trámites de visa? También en el 2011, el 60% de ecuatorianos salió del país por motivos turísticos y solo un 10% por negocios o trabajo. Asimismo, en el 2015 el porcentaje de salida por motivos turísticos se mantuvo, mientras que solo un 8% hizo por negocios o eventos. Por otro lado, la Secretaría Nacional de Migrantes, CENAMI, se creó en el 2007, encargada de las políticas migratorias para el desarrollo humano de los migrantes. Por otro lado, otras instituciones se sumaron, como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Viviendas, el Banco Nacional del Fomento y la Corporación Financiera Nacional. Se sumaron con beneficios en bonos de financiamiento para viviendas y créditos para emprendimientos agrícolas e industriales. Otros datos muy importantes. Después de la crisis económica global del 2008, varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, tomaron medidas para favorecer el retorno de migrantes a sus lugares de origen, motivados por el empeoramiento de las condiciones laborales y sociales en Europa y Norteamérica. Asimismo, se destaca la importancia de políticas públicas para controlar los motivos de la migración, reconociendo los derechos fundamentales de los migrantes. Y por último, la migración internacional de ecuatorianos ha sido impulsada principalmente por motivos económicos, destacándose en dos etapas significativas durante la crisis de los Panama Hat y la crisis financiera de 1999 y en los años 2000. La intervención del Estado y las políticas de retorno han desempeñado un papel crucial
en mejorar las condiciones de los migrantes. Muchísimas gracias. Espero que toda esta información les sirva de mucha ayuda. Chau, chau.